Capítulo 14. La identidad de Israel revela entendimiento de profecía bíblica. Nuestra identidad. Y eso abre todas las puertas de un tercio de toda la Biblia, la profecía, de que usted no puede entender sin ese conocimiento. Eso descubre un tercio completo de la Biblia. Y de esa manera un tercio de la Biblia y el entendimiento de profecía ha sido abierto a esta iglesia, el cual ha sido restaurado a esta iglesia. ¿Ha enviado Dios a alguien a restaurar conocimiento a esta iglesia, hermanos? No estoy haciendo sonar algún cuerno, simplemente estoy diciéndoles que ha ocurrido realmente, y ustedes saben que esto ha acontecido. Supremo plan maestro. El Dios creador está reproduciéndose en y por medio del hombre. El propósito trascendente y definitivo de Dios es pasmosamente emocionante, más allá de las palabras. El establecimiento de la antigua nación israelita es una parte integral del supremo plan maestro. 7 generaciones después del diluvio, el Eterno encontró un hombre que le obedeciera. Su nombre era Abraham. Él vivió en Harán, en Mesopotamia. Este hombre iba a convertirse en un tipo de Dios el Padre. Fue de él que la nación de Israel descendió. Por medio de esta nación Dios levantó sus profetas y en tiempo debido a su propio Hijo de Dios, Jesucristo. Dios iba a llamarlo para un propósito muy especial. Ese propósito no era darle salvación o llevarlo al cielo. Dios iba a llamarlo porque había visto en este hombre las potencialidades de obediencia a Dios y de liderazgo. Dios iba a llamarlo para prepararlo en servicio especial y definitivamente para alta posición en el reino de Dios. El venidero mundo de mañana. Cito ahora de un libro que escribí hace más de 50 años, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía, iniciando en página 16. A este hombre, a Abraham, Dios le ordenó: sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre hacia una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Génesis 12, versículo 1 al 2. Aquí tenemos una orden, que era condición y promesa, entendiéndose que la condición de obediencia iba a cumplirse, y por eso ahora, como Dios había empezado el mundo desde un hombre singular, Abraham, igual que el mundo que se ha desviado lejos de Dios y de sus bendiciones de gobierno y adoración a Dios, fue empezado con un hombre que se rebeló contra Dios y rechazó su gobierno. Asimismo, la nación propia de Dios, nacida de carne, de la cual ha de ser renacido el reino de Dios, comenzó con un hombre que obedeció a Dios sin cuestionamiento y aceptó su divino gobierno. Una vez aquí vemos el principio de dualidad. Abraham estaba en el propio centro de esta civilización en desarrollo del mundo. Recuerde, era un mundo tomado cautivo, un mundo desarrollándose sobre patrones de Satanás. Dios había escogido a Abraham para convertirse en patriarca de su nación de Israel, la congregación o iglesia del Antiguo Testamento. El principio de dualidad se entreteje a todo lo largo de las obras de Dios en cumplimiento de su gran propósito a través de la humanidad sobre la tierra. Existía la congregación física de Israel bajo el Antiguo Testamento y la iglesia espiritual de Dios bajo el Nuevo Testamento. La palabra iglesia, escrita como originalmente en griego del Nuevo Testamento, era eklesia, que significa los llamados. Igual que Israel del Antiguo Testamento era el precursor físico y tipo de la iglesia del Nuevo Testamento, así Dios ahora llamó al progenitor de la nación de Israel desde el mundo de Satanás. Abraham más tarde se consideró a sí mismo extranjero, viajero y peregrino en la tierra. Este no era su mundo. Y Dios estableció a este hombre, Abraham, cuyo nombre después él cambió a Abraham, como el padre de su nación, Israel. Para Abraham y sus descendientes fueron hechas todas las promesas de Dios. Y debemos volvernos como Abraham, y por medio de Cristo,
uno de sus hijos, si es que hemos de heredar la promesa de vida eterna en el reino de Dios. De su peculiar nación nacida de carne, Israel, el Eterno dijo: este pueblo he formado para mí, ellos publicarán mi alabanza. Isaías 43:21. Esa profecía aún y pronto Él cumplirá. Observe ahora nuevamente cómo primero Dios llamó a Abraham y la doble naturaleza de sus promesas. Ahora el Eterno ha dicho a Abraham: sal de tu país y de tu parentela, y de la casa de tu padre hacia una tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Génesis 12, versículos 1 al 3. Observe la doble promesa. 1. Haré de ti una gran nación. La promesa material nacional de que sus hijos nacidos de carne se convertirían en una gran nación, una promesa de raza. 2. En ti todas las familias de la tierra serán benditas. La promesa espiritual de gracia. Esta misma promesa se repite en Génesis 22:18. Y en tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas. Esta particular simiente singular se refiere a Jesucristo, como claramente se afirma en Gálatas 3, versículo 8 y 16. Justo aquí es donde aquellos que profesan ser cristianos y sus maestros han caído en error y ceguera escritural. Han fallado en observar la promesa doble que Dios hizo a Abraham. Reconoce la promesa mesiánica de salvación espiritual a través de la simiente Cristo. Cantan el himno afirmados en las promesas, suponiendo falsamente que las promesas han de ser ir al cielo al morir. Este es un punto trascendental. Este es el punto donde los cristianos profesos y sus maestros se saltan del sendero de la verdad. Este es el punto donde ellos se enajenan del sendero que los conduciría a la llave maestra perdida de las profecías. Pierden el hecho de que Dios dio a Abraham promesas de raza física, así como de gracia. Tu mano se elevará sobre tus adversarios, y todos tus enemigos serán eliminados. Miqueas 5:9. O derrotados. Fueron derrotados desde el principio de las bendiciones de primogenitura de Dios sobre Norteamérica y Bretaña, comenzando alrededor de 1803, a lo largo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de retorno de la Guerra Coreana a finales de 1950. Desde ese tiempo, sin embargo, estas bendiciones están siendo por seguro quitadas, y ni Norteamérica ni Bretaña han resultado arriba en cualquier conflicto principal desde ese tiempo. Son nuestros pueblos los que han sido como león entre otras naciones de la tierra, preservando la paz y estabilidad del mundo en dos grandes guerras por la vida humana sobre este planeta. Destrucción repentina. No obstante, en esta profecía detallada, Dios dice: y acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que exterminaré tus caballos, caballo de guerra, traducción Moffat, tanques, barcos, misiles. De en medio de ti destruiré tus carruajes y destruiré las ciudades por medio de bombas de hidrógeno de tu tierra, y echaré abajo todas tus fortalezas. Versículos 10 y 11. Observe todas las fortalezas. Dios dice que Él hará esto. Dios determina el devenir de las guerras. Salmos 33, versículos 10 a 19. ¿Cuánta claridad puede usted obtener? Aquí Dios identifica los grandes pueblos de la tierra que son los más ricos y generosos, los más poderosos. Sin embargo, en el mismo tiempo en que su poder alcanza su cenit, inesperadamente rompe el orgullo de su poder. Ver Levítico 26, versículo 19. Destruye sus implementos de guerra y arruina sus ciudades. ¿Por qué? Porque, como el profeta continúa explicando, tenemos demasiada brujería y muchos adivinos, astrología y ministros falsos en nuestros territorios que rehúsan predicar con autoridad los mandamientos y caminos de Dios viviente. En Norteamérica imprimimos en nuestro dinero, en Dios confiamos, pero en lugar de eso confiamos en aliados extranjeros y en nuestra propia ingenuidad humana, y no en Dios. Castigo sobre todas las naciones. Ahora se aclarará a partir de las profecías de advertencia propias de Dios que esta intensidad de castigo correctivo multiplicado y el más grande
caerá sobre Gran Bretaña y Norteamérica, incluidos los pueblos en los países de la Commonwealth, Comunidad Británica, y los golpeará primero. Pero ellas no son las únicas naciones que sufren desastres correctivos. Dios es creador de todas las otras naciones también. Dios está interesado en pueblos y razas que llamamos gentiles. Ellos también son humanos. Ellos también son hechos a imagen misma de Dios, con el potencial de ser moldeados en imagen del carácter espiritual de Dios. Dios envió al apóstol Pablo a las naciones gentiles. Toda la humanidad ha rechazado y se ha rebelado y vuelto contra Dios y sus caminos. Nunca puede haber paz en la tierra hasta que todas las naciones hayan sido vueltas a Dios y sus caminos y gobernadas por su supremo gobierno. Toda la humanidad justo ahora está atrapada en el vórtice de la vertiginosa crisis acelerándose que registra la completa destrucción de esta civilización inspirada por Satanás y construida por el hombre en el mundo. A través de Jeremías Dios dice: ruido vendrá aún de los fines de la tierra, porque el Eterno tiene controversia con las naciones. Él llamará a cuentas a toda carne. ¿Ahora? Exactamente ahora. El programa El Mundo de Mañana lleva a cabo su llamamiento pacífico mundial, pero el mundo, excepto algunos individuos dispersos, no hará caso de esta especie de llamamiento. Las siguientes palabras cuentan cómo Dios está ahora a punto de llamar: Él, al que es inicuo a la espada, dice el Eterno. He aquí el mal irá de nación en nación, y un gran torbellino se elevará desde las costas de la tierra. Jeremías 25, versículos 31-32. Dios usará una Europa unida para castigar a Gran Bretaña y Norteamérica. Luego Él usará las hordas comunistas para arrasar a la Europa romana. Estamos entrando en un tiempo problemático mundial, de completo caos mundial. Hay guerra, lucha, violencia en Asia, África, Suramérica, Centroamérica, Irlanda, el Medio Oriente, así como en Europa y Norteamérica. La explosión demográfica es una amenaza mundial para la existencia humana. El crimen, violencia, enfermedad, dolencias, inequidad, pobreza, suciedad, inanición, degeneración, sufrimiento, infestan a todas las naciones. Pero de la misma manera como es dada primero salvación a Israel, así es el castigo correctivo. Nuestra gran tribulación. Observe la profecía de Jeremías. Porque así dice el Eterno: hemos oído voz de temblor, de miedo y no de paz. Pregunta ahora y mira si un hombre padece dolores de parto. Pues veo cada hombre con sus manos sobre sus lomos, como mujer en parto, y todos los rostros se han vuelto pálidos. Porque es grande ese día, pues ninguno se le parece. Es asimismo el tiempo de tribulación de Jacob. Jeremías 30, versículos 5 al 7. Recuerde, al pasar la primogenitura a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, Génesis 48, 16, Jacob dijo: permítase que mi nombre sea llamado sobre ellos, sobre Efraín y Manasés, quienes hoy son Gran Bretaña y Norteamérica. Esto dice sobre quienes ha de caer estas, las más terribles calamidades nacionales, Gran Bretaña y Norteamérica. Pero ¿cuándo ha de ocurrir esto? No asuma que esto se refiere a algo que ocurrió a la antigua Israel. Lea y observe cuándo esta profecía ha de ser cumplida. Continúa Jeremías 37. Es asimismo el tiempo de tribulación de Jacob, pero él será salvado de esto, después de que él haya aprendido su lección incluida en esto. Continuando con la Biblia estándar revisada. Y ha de acontecer en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cuello, yugo de esclavitud, y romperé sus ataduras, y extranjeros no los harán más siervos de ellos. Pero servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien le restauraré. A David en el tiempo de la resurrección, en el propio tiempo de la venida de Cristo. Así que el tiempo es exactamente antes de la venida de Cristo, que viene a liberar nuestros pueblos, así mismo como Moisés liberó a Israel antigua de la esclavitud egipcia. Jesús lo predijo. Otras profecías hablan de este mismo tiempo, de la más grande calamidad nacional como ninguno antes.
La profecía crucial del Nuevo Testamento es aquella de Jesús en el Monte de los Olivos, registrada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los apóstoles preguntaron a Jesús privadamente, ¿cuándo ocurriría su segunda venida en el fin de este mundo y al principio del feliz mundo de mañana? Jesús declaró la señal por la cual podríamos saber cuándo esto estaría muy cerca, que sería que este evangelio auténtico del reino de Dios sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Pero, ¿qué cosa distinta ocurriría justo antes de su venida? Jesús continuó, porque entonces habrá gran tribulación tal como no fue desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá jamás. Y excepto que aquellos días fueren acortados, ninguna carne se salvaría viva. Pero por amor a los elegidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículos 21 a 22. Aquí está descrito el tiempo problemático más grande, la tribulación en toda la historia, o que jamás será. Jeremías lo describe como tiempo de angustia de Jacob, tan grande que ninguno se le asemeja. Daniel describió el mismo más severo problema de toda la historia. Hablando de un tiempo de hoy, en nuestro inmediato futuro, Daniel predijo, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, arcángel, que está a favor de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia tal como nunca fue desde que hubo una nación hasta ese mismo tiempo. Daniel 12:1. El mismo más intenso castigo sobre Gran Bretaña y Norteamérica. ¿Y cuándo? Continúa el mismo versículo. Y en aquel tiempo tu pueblo será liberado de este angustioso esclavismo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen, que están muertos, en el polvo de la tierra despertarán, resurrección. Algunos para vida eterna. Versículos 1 al 2. El tiempo es exactamente antes de la resurrección de los justos a la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo pondrá fin a esta civilización del mundo y comenzará el maravilloso, pacífico y feliz mundo de mañana.